Hola, bienvenidos a la segunda entrevista de Juan Pata Salada. Y muchísimas gracias por todos los comentarios que me han estado haciendo, tanto aquí en YouTube como en Facebook, de la primera entrevista con la que abrimos pues este canal. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Él es un arquitecto que ha formado parte del teatro contemporáneo de Puerto Vallarta. Lo mismo ha sido un ranchero que una princesa desesperada y hasta una diva de rancho. Él es Juan Carlos Ramírez. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Qué presentación tan acá. La presentación que te mereces, Juan Carlos. Bien, Juan Carlos, pues el Internet de las cosas dice que Juan significa hombre fiel a Dios y Carlos significa hombre libre. ¿Eres un hombre fiel a Dios o eres más un hombre libre? ¿Cuál de los dos pesa más? Ay, buena pregunta. Yo creo que es un balance. Sí, porque así que digas, ay, qué libre soy, pues no. Libre soy. Pero no. Sí, creo que hubo un tiempo donde fui más como acercado a Dios, otro tiempo no tanto, y luego como que son vaivenes, ¿no? Pero entonces sí tienes una religión en sí. Pues sí, no una, bueno, antes sí era como de una iglesia, ¿no? Pero sí es más como una religión, Muy bien, que una doctrina. muy bien. ¿Dónde naciste? Nací en Guadalajara, Jalisco. ¿Y cuándo llegas a Puerto Hay Vallarta? algo complicado ahí. A ver, Hay acláranos algo lo complicado. complicado de nacer en Fíjate, Guadalajara, Jalisco. no, lo que pasa es que sí, o sea, nací en Guadalajara porque lo sé y porque me lo dijo mi mamá. Ok. Y sé en qué hospital nací y todo, pero mi acta de registro está como si hubiera nacido en Cotija, Michoacán, que es de donde es mi mamá. Ah, porque de ahí es tu mamá. Sí, Ok, te iba a decir, ¿cómo de Guadalajara a Cotija, Michoacán? sí, mi mamá es de Cotija, de donde es el queso. ¿No Ah, mira, eso sabía? no me lo sabía. Pues ya Sí, aprendí algo ahí. entonces ahí como que ella dijo, no, él nació aquí, pero no, nací en Guadalajara. Ah, muy bien. ¿Y cuándo llegas a Puerto Vallarta? Llegué en el año 2003, agosto del 2003, ¿Y cuántos años tenías? 17 años. ¿Y por qué se debe tu cambio a Puerto Vallarta? Me vine a estudiar arquitectura. Arquitectura. ¿Ya conocías Puerto Vallarta antes? ¿Habías venido a alguna vacación? No, fíjate, cuando estaba en la prepa, no sé si, bueno, no sé, en la UDG Ujú. te hacen como un examen de aptitudes. Ajá, Y entonces en ese examen de aptitudes me salió que tenía que ir por lo artístico. ok. Y entonces tenía ahí por ahí que el teatro o la arquitectura. Fueron como las dos que más me salieron. Y te dan unos folletos con todas las universidades de la UDG. Ok, ajá. Porque como es tu misma línea, porque estudias en la UDG, entonces te dan los folletos de todas las universidades de la UDG. Y ahí ya me salieron que estaba el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño en Guadalajara. Estaba aquí, que no tenía tanto, bueno, no recuerdo cuánto tenía, pero arquitectura no tenía mucho aquí en Puerto Vallarta. Entonces era muy fácil accesar, y yo llego con mi papá con el folleto y le digo, oye, está esta. Y dice, ah, sí. Y yo, ah, bueno. Entonces eres del Centro Universitario de la Costa, egresado de ahí. Ajá, del CUC, sí. ¿Vivías en Guadalajara cuando te pusiste a decidir en qué universidad o vivías No. en otro lado? ¿En dónde vivías? De hecho, toda mi vida la viví en Tecolotlán, Jalisco. Tecolotlán, Jalisco. Ajá, está hacia abajo de Guadalajara, a media hora de Cocula, Ahí fue primaria, secundaria, desde preparatoria. el kinder. ¿Y cómo es vivir ahí? Cuéntanos. Pues es un pueblo bien tranquilo. Todo el mundo se conoce. Es un pueblo, no sé ahorita cuántos habitantes tenga. Tengo mucho que no voy. Pero es un pueblo muy tranquilo que se dedica a la ganadería. No, es todo lo contrario a Vallarta, no hay nada de turismo. Hay por ahí una sierra que sí va mucho turista de Guadalajara para esto de motos, de bicicletas y todo ese tipo de cosas, pero no, pues no, básicamente el turismo no es el fuerte. Entonces es un pueblo totalmente tranquilo. ¿Y cómo es el cambio de vivir allá a llegar a Puerto Vallarta? ¿Cuál fue el cambio más grande en tu vida, además de que entraste a la universidad? Pues no fue tanto, fíjate, porque llegué a Iztapa.
llegué a vivir a Ixtapa, aquí, a Ixtapa, Jalisco. Entonces es un pueblo también. Y bueno, Vallarta en ese entonces también no era la gran ciudad, era una ciudad chica, como las ciudades que hay cerca de Tecolotlán, que es Cocula, que es Autlán, o sea, ciudades de ese, más o menos de ese formato pequeño, no tanto como Guadalajara, ¿no? Que también Tecolotlán está a 1 hora de Guadalajara, entonces no iba como que del rancho a la ciudad. No llegaste directo No. a Conchas Chinas todavía. No. Llegaste a la delegación de Ixtapa, que es parte de Puerto Vallarta, para los que no viven por aquí. Ahora ya es prácticamente, está pegado a Puerto Vallarta, pero cuando tú llegaste todavía a ir a Ixtapa, pues te aventabas tu viaje. Te lo avientas todavía en el transporte urbano, pero digamos que ahora ya no hay como tanta separación entre Ajá. la zona céntrica, digamos, de Puerto Vallarta y la delegación de Ixtapa. Sí. ¿En dónde sucede tu primer encuentro con el teatro? Sucede en Tecolotlán. ¿Cómo? Estaba en un grupo de la iglesia, precisamente, hablando de la religión. Estaba en un grupo de la iglesia y se hacían como tipo encuentros, y había que el grupo de teatro que hacía las cosas de los sketches y todo eso, entonces de ahí empezar, eso fue como los pininos, incluso desde la primaria, ya hacía como que en el festival cositas, ¿no? Pero ya después de eso, cuando tenía más o menos entre 14 y 15 años, hicieron un grupo de teatro ahí en el pueblo. Y me dijeron, oye, van a hacer una obra que no sé si no quieres ir o algo. Y yo, sí, y llegué y de ahí para el real. ¿Recuerdas el nombre de quién dirigía o si eran maestros o cómo se dio que hubiera un grupo de teatro ahí? Eran los más grandes, porque yo estaba en la secundaria todavía, y eran eran los más grandes de la prepa. Creo que se llamaba Marco el que la dirigía. Y bueno, de los demás, sí, bueno, me acuerdo de todos porque había personas muy allegadas a la familia y bueno, de ellos tengo muchos sin verlos, como al que la dirigía, pero sí fue como el primer acercamiento más profesional porque ya era planear cómo montar el trabajo, cómo producirlo y todo eso. O sea, sí había una esencia ya no era como un festival cualquiera, ¿sabes? Ya había ciertos procesos Sí, para sí, montar sí. Las obras. Más o menos, ¿cuántas obras montaste? ¿Recuerdas algún texto en específico? Bueno, esa primera se llamaba, ¿cómo se llamaba? La Mujer Legítima. La Mujer Legítima, y creo que era de Javier Villaurrutia, si no mal recuerdo. Y como ya tenía ese mismo libro, luego yo dirigí en la prepa una que se llamaba El Hierro Candente, algo así, del mismo autor, porque era por mi referencia, ¿no? Bueno, recuérdame esta parte ahora que lleguemos a tu parte de director de teatro. Ahora llegas a Puerto Vallarta, llegas a la universidad y te integras al movimiento teatral de esos años en el Grupo Municipal de Teatro de Puerto Vallarta. ¿Estoy en lo correcto o hubo algo antes? Hubo como un año, porque yo llegué en el 2003. Ajá. Y entonces en lo que yo me adapté a la universidad y todo esto, un poquito menos de un año, porque sí mi papá me había dicho que me enfocara a la universidad. Tenía esa condición de venirme a Vallarta, ¿no? Y porque estaba solo, tenía 17 años y solo, pero siempre fui como muy tranquilo, entonces nomás era la preocupación del que el teatro. El teatro me lo va a descarrilar. Y entonces, sí, desde ahí empecé a investigar qué grupos había y todo, y con el primero que di fue con el grupo municipal, porque era el que más movimiento tenía en ese entonces. A cargo del profesor Alberto Fabián. ¿Recuerdas más o menos cómo es que llegas, quién te lleva? Yo tengo un amigo que se llama Rafa Reyes, que es un amigo en común. Sí. Y él me dijo, va el grupo municipal de teatro, el maestro es así, o sea, yo ahorita no voy porque no sé qué, y tal. Y entonces yo llego a la isla sin saber nada, o sea, no solo sabía que ahí lo daban, no sabía ni que tenía que llegar a las oficinas y que había un cobro mensual o tal. Yo nomás llegué con el maestro Fabián y le dije, quiero hacer teatro. Y ya de ahí empecé con él, porque creo que ese día que yo llegué iban a ver una película.
y ya me senté a ver la película con ellos. Juan Carlos habla de la isla del Centro Cultural Cuale, de la isla del río Cuale, donde se encuentra el Centro Cultural Cuale, y ahí es donde el profesor Fabián daba sus clases, presentaba alguna de las obras cuando él dirigía el grupo municipal de Puerto Vallarta. Ahora llegas, te integras al taller, que sí es verdad, era parte de los talleres del Centro Cultural y había un costo mensual para pertenecer al grupo. ¿Cuál es el primer proyecto que haces con él? Uy, tardé. ¿Tardaste en eso? Sí, tardé muchísimo porque yo estuve yendo a clases no sé cuánto tiempo, no sé si meses, y eran clases, antes, o sea, sí, no solo se dedicaba él a impartir, a producir proyectos, también había clases constantemente. Entonces sí duré como, no sé si un año por ahí, y me salí porque de ahí la carrera de arquitectura se empezó a poner muy fuerte y sí empecé a batallar con las materias. Entonces dije, ups, y ya me salí del grupo de municipal de teatro y un día iba en la calle por el centro y me encontré a Fabián en la calle y ya me dice, oye Juan Carlos, estoy montando una obra de teatro, ¿no te quieres integrar? Y ya ahí fue cuando volví. ¿Cuál obra era? Era La venganza de Ifigenia. ¿Y qué papel hiciste? Era un policía y un secuaz de la villana. Muy bien. Para los que no están familiarizados con el teatro en Puerto Vallarta, La venganza de Ifigenia es parte de una trilogía de comedia que el profesor Alberto Fabián escribió, que comenzaba con A la medianoche, y si mal no recuerdo, La venganza de Ifigenia era la segunda parte. La segunda parte, sí. De ahí al poco tiempo se montó la primera parte otra vez. Ajá. Y también ahí hacía personajes secundarios. Y luego, si no está mal mi memoria, en la tercera parte de esta trilogía ya tienes un personaje en forma. Sí, y porque se lo pedí. Y porque se lo pedí. Porque el mundo es de los atrevidos, señores. Sí, es que me traía ahí y yo dije, pues ya que me deje hacer algo bien, ¿no? No porque fuera malo, porque pues ya quería como que un personaje que requiriera más. ¿Y qué personaje te dio? Y me dio el villano de la obra, que era un francés, pero me hizo audición y todo. Pero estuvo bien chistoso porque en ese tiempo yo tenía un maestro, creo que era francés o italiano o algo así, le dije que me ayudara con el acento. Y me dijo, mira, así, así, así. Y ya llegué, yo le hice mi audición y dice, está bien, lo hacemos contigo. Pero aparte Fabián en ese entonces creo que la obra la iba desarrollando apenas. Conforme montaba, iba escribiendo. Iba terminándola. Entonces ya era primero un galán de la protagonista, que es Luz Bélica. Uh-huh. Y entonces era el galán, el novio de ella y así. Y al final fue que escribiéndola le dio el giro y lo hizo el villano de la villana. Porque al final de cuentas Luz Bélica es una villana, ¿no? La protagonista de esta trilogía. ¿Cuántos títulos, cuántas obras recuerdas haber hecho con Fabián, que ahorita se te vienen a la mente? A ver, pues son esas dos, La Pastorela, no, se me van los nombres, la del Farsa y Justicia del Señor Corregidor, Cartas al Divino Preso, Inagada la Vida, Ahorita que hablaste de la pastorela, La Noche del Gran Milagro es una pastorela que se montó por más de 25 años aquí en Puerto Vallarta y durante muchos años tú fuiste el diablo de esa pastorela y mucha gente te reconoce todavía como el diablo de la pastorela. ¿Cómo llegas a ser el diablo de esta pastorela? Pues de cuando yo comencé de todo ese trayecto, varias veces, pues en diciembre siempre comenzaba a montarla y me invitaba, pero no, o sea, me decía, ven, vamos a leer y cosas así, pero yo siempre me iba en diciembre para pasar vacaciones a mi pueblo, al menos los primeros años que estuve aquí. Ya el año que mis papás se vinieron a vivir para acá, que fue el año que hice los misterios de la Abracadabra, entonces ya le digo, maestro, este año sí me quedó a hacer la pastorela. Y entonces llego a leer e inmediatamente me pone a leer al diablo. Y ya me dice, pues sí, tú lo haces. ¿Y cuántos años te aventaste haciendo el diablo? 9 años. 9 años haciendo el diablo. Esta pastorela, muchas personas, sobre todo del centro de Puerto Vallarta, la recuerdan. Era gratuita, se hizo el año pasado, no lo recuerdo. Sí, fuimos, ¿no?
Creo que el año pasado se hizo, no tengo muy fresca la memoria, se hace gratuitamente, es una tradición sobre todo entre personas que viven en el centro de Puerto Vallarta y hay niños que todas las noches durante esa semana van y ven la pastorela y uno de los personajes más ricos pues es sin duda el del diablo y los niños se divierten o se asustan mucho con el diablo. Sí. Me acuerdo del hijo de Cecilia Calatachea, porque estaba muy chiquito y lloraba cuando me veía, lloraba y ya después hizo mi fan. Y ya como que ya que estaba más grande. Los niños se hacen fan del diablo. Cecilia Calatecha, una compañera de teatro también de aquí, de Puerto Vallarta. Te voy a hacer una pregunta complicada. De las obras que hiciste con Fabián, ¿a cuál le tienes más cariño? Para ti, ¿cuál es la más representativa? ¿Y por qué? Yo creo que Cartas al Divino Preso. Bueno, cuéntanos de qué se trataba Cartas al Divino Preso. Cartas al Divino Preso es la historia, bueno, es una historia basada en una historia real de una transexual que se hace cargo de una niña como si fuera su mamá y se la quitan. Se la quitan porque no la podía cuidar, porque por mil cosas que la gente no quería que la tuviera. A mí es la que más más que me guste, es la que más me da fue como la confianza ya de Fabián bueno, aparte del diablo que me dijo porque la empezó a hacer pensando en que yo la iba a interpretar y casi, o sea, me decía, mira, estoy escribiendo esto, hay que leerlo. Y fui como parte de ese proceso de cómo la fue escribiendo y todo, y cómo investigaba la historia de ella y todo. Entonces creo que fue más bien que fui muy apegado a cómo él la fue escribiendo. Con esta obra van y compiten al encuentro de teatro del interior. Bueno, vamos. Yo era parte de esa obra también. Y ganas mejor actor. ¿Ganaste mejor actor Sí, ese año? Sí, mejor actor. Ahora, el encuentro de teatro del interior, para los que hacemos teatro en el interior de Jalisco, pues es un evento importante, sucede cada año, lo organiza el Departamento de Teatro de la Secretaría de Cultura de Jalisco, tiene una trayectoria de más de 20 años y tú a través del Grupo Municipal de Teatro de Puerto Vallarta y luego años después con un grupo de Teatro Dionisio y con algunos otros grupos con los que también has hecho obras, pues has participado varias veces en el encuentro de teatro del interior. ¿Qué has aprendido, con qué te has quedado durante todos estos años que has ido participado, algunas veces ganado, otras veces perdido? ¿Con qué te quedas de todos estos años participando ahí? Pues creo que con es el aprendizaje de los teatreros del interior o de los que van al encuentro de teatro del interior, su aprendizaje es mucho gracias a ese encuentro, porque es donde se pueden tomar talleres, se puede ver qué es lo que hacen los otros grupos y tener como referencias para decir, bueno, voy por buen camino, voy haciendo esto. Y no solo como productor de teatro, director de teatro, sino como actor también. Entonces tú vas y ves cómo lo hacen los demás y tienes más referencias. Digo, Vallarta ya ahorita hay muchos haciendo teatro, pero antes eran 3 grupos, ¿no? O 2 grupos y ahí se iba. Y luego había más grupos y luego ya no. Entonces, al no tener una escuela formal, vas y ves todo este panorama, pues claro que le aprendes algo, ¿no? Claro, porque habría que mencionar que en el caso de algunos integrantes del grupo municipal de teatro y en el caso de Dionisio, pues son creadores de teatro que se han hecho sobre las tablas a través de muchos talleres, pero también de muchos años de experiencia y el encuentro de teatro del interior, pues sin duda alguna abona. Ahora, a ti también te ha tocado a través de todos estos años del encuentro de teatro del interior ver como diferentes formatos, ¿no? Y ver cómo también vamos evolucionando como industria creativa del interior del estado. Cuando comenzaste a ir, que fue más o menos por los años que yo también comencé a ir, pues era un encuentro de teatro en el que la competencia no tenía nada de malo. Y en los últimos años, como que la competencia nos pica, como que no queremos que se nos catalogue, como que la corrección política comienza a entrar dentro de esta organización y no, ya nadie es más que nadie y esto ya no debe suceder así como competencia. ¿Qué opinas como de esos cambios que se le han estado tratando de hacer al encuentro? Mira, yo creo
que a pesar de que nos pesa, o a mí me pesa que haya cambiado de esta manera, es algo que tiene que suceder. Pero sí creo, por ejemplo, que nosotros íbamos con una escuela distinta. Íbamos por ejemplo, con Fabián, que es otra generación, que tiene otra manera de hacer teatro, tiene otros referencias, y ahora vamos nosotros y encontramos que la gente que hace estos encuentros, o alguna de la gente que hace estos encuentros, pues es gente nueva, es gente que tiene otra escuela, tiene otra manera de hacer las cosas. Otra ideología también. Aparte de otra ideología, es gente nueva. O sea, nosotros, aunque no estemos formados de una manera formal, tenemos más de 20 años haciendo teatro. Es gente que tiene, y que no está mal, o sea, lo hacen y lo hacen como saben, y bien o mal, como sea, pero tienen 10 años, 15 años, o sea, también, entonces es como una nueva educación en las escuelas normales, ¿no? En las escuelas comunes. Entonces, pues uno tiene que adaptarse a eso, y si no estás de acuerdo, pues ya no vamos, ¿no? O sea, claro. Que aparte siempre, creo que siempre hemos ido también, y desde con Fabián, claro, Fabián tendrá su opinión y ya me tocará entrevistar al maestro Fabián. Se lo estoy advirtiendo desde ahorita. Pues uno también va no nada más por decir quiero el primer lugar, que qué padre obtener el primer lugar, sino también por el aprendizaje que puedes obtener. sí, claro. O sea, que los talleres que se han tomado, que tú has tenido la oportunidad incluso de ir a Guadalajara, porque aparte también eso le tira a uno, pasar ese filtro para ir a los talleres de Guadalajara que son más extensos, más nutridos, no son de una semana. Y nos reciben más bonito los de Guadalajara, nos adoran los de Guadalajara. Muchísimo. No, sí hay mucha gente que queremos mucho del teatro en Guadalajara. Y luego llega el 2011 y se comienza a gestar Grupo de Teatro Dionisio. Así es. ¿Cómo sucede? ¿Qué recuerdas tú? Mira. Ay, Fabián. Fabián. Con mucho cariño para todo el mundo, nadie se debe enojar. Hablando de las maneras de hacer teatro de cada quien, ¿no? O sea, Fabián siempre ha sido muy, muy, muy tajante de su manera de hacer elencos, de hacer teatro. Hubo un tiempo en que me tocó que afortunadamente me invitara a casi todos los proyectos que hacía, pero pasó esa etapa y comenzó a montar otras obras en las que yo no estaba incluido, junto con otro grupo de personas, ¿no? Porque en esos tiempos el grupo municipal de verdad era muy numeroso, había mucha gente queriendo hacer teatro, y en ese entonces él decidió montar un proyecto que nos dejó afuera a varios, y fue cuando ahí dijimos, pues vamos leyendo algo a ver si nos animamos a montarlo, ¿no? Pero así como bajita la mano, bebiendo con pasitos así. De hecho, comenzamos a leer, decidimos como un texto, y ahí se quedó. Sí. Eso fue 2011. Ajá. Y ahí se quedó, y fueron como 2 o 3 proyectos distintos, me parece, ¿no? Porque leímos, me acuerdo que esa vez leímos como unos 5 o 6 textos, y leímos Abuelita de Batman, de Alejandro Licona, y por X o Y no se montó, que me parece que nadie quería dirigirla. Nadie quería dirigirla. Ajá. Y luego otra amiga que quería montar un musical, y ahí eso ya en el 2012. Ajá. Entonces, y nosotros seguíamos con Cartas al Divino Preso. Sí, estábamos en temporada. Ahí medio andábamos, que nos quería y no nos quería Fabián. Y entonces, que querían montar ese musical, y tampoco fracasó el musical. Bueno, el proceso creativo se truncó. Porque no cantábamos. Y bailábamos precioso. Pero bueno, por obra del destino, se canceló, y ahí fue cuando dijimos, a ver, ya, ¿lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Y nos amarramos el cinto, y pues tú diriges. Y yo dirigí. Tú diriges.
Y sí, así fue como se montó el primer proyecto, que hasta que terminamos la temporada dijimos, aquí nace Dionisio. Sí, que el aniversario de Dionisio es en el mes de agosto y este año celebramos 8 años. 8 años. ¿Cómo ves Dionisio del primer proyecto al último? Evolucionado, evolucionado, revolucionado. Llenos de pleitos, como debe de ser. Es cuando entiendes, es cuando dices, ahora entiendo al profe, ahora entiendo a este director. No, pues es que cuando trabajas, cuando trabajas bien y mucho, regularmente, y en cualquier grupo te lo puede decir, va a tener frutos, Sí, buenos o malos, y mucha gente va a querer ser parte de, pero a la hora de montar un proyecto, tú sabes el trabajo que requiere y no va a haber un proyecto en el que cubras a tanta gente, y la gente que no esté dentro de ese proyecto obviamente se va a molestar, y pues ni modo, no se puede hacer mucho al respecto, claro, ¿no? claro. Has trabajado tanto en el teatro local que has tenido la fortuna de tener varios garbanzos de a libra. Y defino garbanzos de a libra, son esos proyectos que son reconocidos por el público o premiados en muestras o en encuentros, o aquellos que se siguen presentando después de muchos años con mucho éxito. Y uno de esos garbanzos de a libra es Princesas Desesperadas, que pertenece al grupo de teatro Perro Bravo, a la compañía de Perro Bravo. ¿Cómo es tu llegada a Princesas Desesperadas? Cuento. A mí me habló César Bravo. César Bravo me dijo, oye, quiero montar una obra, quiero que la leas, es de unas princesas. Y yo, ay, ya sé cuál es, porque ya la conocía la obra, ya se había montado aquí, y aparte yo tenía el texto. Y le digo, va, porque aparte yo fan de Disney, ¿no? Sí se puede ver, ¿verdad? Y entonces dije, sí, sí, claro que sí. Y ya me platicó su idea, que era obviamente montarla con hombres. Y yo, sí, me suena muy interesante. Y así fue como me dio a escoger personaje. Ah, A ti no te dieron a mí no me escoger. escoger. Me dijo, ¿cuál quieres? ¿Blancanieves o Cenicienta? Y yo soy fan de Cenicienta. Digo, también de Blancanieves, pero Cenicienta es como mi cuento de hadas así más. Y va para 6 años presentándose, evidentemente en estos tiempos no, porque por obvias razones, todo lo que estamos viviendo, pero ¿qué? ¿6 años? ¿Va para 6 años? Sí, 6 años. Sí, creo que acaba de cumplir 6 años. Y bueno, su autor falleció recientemente. Acaba de fallecer, sí. Tomás Urtuzasti. Tomás Urtuzasti. Ajá. Pero bueno, uno de esos garbanzos de Alibra. Uno de esos, porque tienes varios. El año siguiente en el que se forma y se gesta este gran éxito de Princesas Desesperadas en Puerto Vallarta, llega Divas de Rancho. Mi primera entrevista fue con Edgar Sánchez y él nos contó su versión de cómo nace Divas de Rancho. Él dijo, y si no lo pueden ver en el video que está aquí en este canal, que en una fiesta borrachera platicó con nosotros del proyecto, pero yo le aclaré que según yo no estaba en esa borrachera, sino hasta la segunda plática fue que yo me integré. Según yo, esa primera plática sí es contigo en una salida por ahí. ¿Qué recuerdas tú de ese proyecto? De ese nacimiento del proyecto. Según yo no tengo mala memoria. Fue, bueno, primero fue que él quería vestirse. Ok. Entonces yo le ayudé a arreglarse, él ya traía un monologuito hecho. Y para entonces, unos años atrás, Teto Ramírez Betancourt. Ese. Fue su cumpleaños. Oh. Y en una borrachera, no sé cómo estuvo, que yo quedé de presentarle a María Félix en su cumpleaños, porque su cumpleaños era a beneficio, me parece que de CETAC, y le hice a María Félix en su cumpleaños. Porque tú ya hacías a María Félix en La Pastorela, tenías un sketch en el que eras María Félix. Ajá, okay. Sí, era un sketch, pero era el diablo. Era el diablo disfrazado de María Félix. María Félix. Ajá, de ahí ya lo dije, no, pues ya ahora hay que hacer a María, ya bien maquillada y todo esto. Y entonces esa vez es porque me comprometí, lo hice. Y yo la verdad estaba nerviosísimo y no me acuerdo cómo fue. Pero bueno, volviendo a lo de cómo fue lo de Divas,
Entonces Edgar me pide que si le ayudo con vestuario y le ayudo con maquillaje y peluca y todo, para, para presentarse en una noche de cabaret de donde era jurado él. La Voz de De Vallarta, La que Voz también lo Vallarta. mencionó. Entonces ya lo arreglé y él traía su monologuito así como lo traía yo el de María. Entonces ya él se aventó su show ahí y un día sí estábamos ahí mismo en el teatro, pero en el bar y sí estábamos tomando y yo me acuerdo que me acerqué y estaban ustedes dos. Entonces sí estaba yo ahí. Sí, Tengo mala memoria. ¿Y yo qué traen? Es que tenemos ganas de hacer un show como de variedades, que no sé qué, yo le entro con María. Y ahí quedó, y incluso tú le diste el primer nombre. Íbamos en la calle, ya íbamos a conocido antro, y tú dijiste, que se llame Divagadas. No me acuerdo de eso. Ajá. Recuerdo perfectamente de dónde nace Divas de Rancho, que esa sí es una anécdota mía, pero lo de Divagadas no me acuerdo por qué Divagadas no quedó, no, por X o por Y no quedó, y ya fue de ahí que se le da Divas de Rancho, pero así fue como surgió. Un día contaré cómo nace el nombre de Divas de Rancho, porque ese sí es una contribución mía y nace como en un contexto muy específico. Pero mira, yo no me acuerdo de esto que tú cuentas del bar, entonces sí estaba yo ahí, estaba Sí, yo sí con él. Sí, porque incluso estaba hasta Oscar y estaba opinando de los nombres del Oscar, que se llame así, que se llame esa. Pero así fue ahí. Otro proyecto muy afortunado, sí tuvimos mucho público y varias temporadas, pero creo que a nivel artístico y a nivel creativo y en el encuentro y en la muestra estatal de Teatro Jalisco, El Hombre Sin Adjetivos. Sí. ¿Qué recuerdas del Hombre Sin Adjetivos? Es que, ¿sabes qué? Es un personaje tan interesante, porque muchas veces se habla que de la esquizofrenia, de que, estás esquizofrénico o algo así, ¿no? Despectivamente. Y el personaje tiene esquizofrenia. Entonces el crearlo fue muy rico porque la personalidad era tan de chiste para el espectador, pero para mí, era totalmente lo opuesto. Entonces era muy interesante ver cómo sucedía ese cambio de pues no sé, de darle al público una cosa y que lo tome de una manera chistosa, pero por cómo es el personaje. Claro. ¿No? Y aparte tenía monólogos donde lo decía él, que él no quería ser chistoso, él solo contaba como era. Sí. Que hay que destacar el gran texto de Mario Cantú, que es el dramaturgo que crea El Hombre Sin Adjetivos. Ajá. Y bueno, en esta obra compartes escenario con Samantha Dueñas, con Omar Lucián, que Samantha Dueñas es una de las actrices aquí en Puerto Vallarta que tiene mucha trayectoria y que tiene mucho reconocimiento. Durante algún tiempo tenía sus participaciones aquí y allá muy destacadas, pero sí creo que también hay un antes y después con Samantha. Para Dionisio. Y para Dionisio, sí, definitivamente para Dionisio. Porque me parece que fue el primer proyecto que se integró de lleno, o sea, nos ayudaban divas y cosas así, y ya la integramos a este proyecto. Aparte, trabajar con ella es muy a gusto, o sea, le entra al barco como sea, ¿no? Y el proyecto, pues, el texto, la gente con la que se trabajó, o sea, fue lo afortunado que fue el proyecto con el público, con los resultados a nivel competencia, el aprendizaje, porque aparte en ese tiempo ella y yo, Samantha y yo, nos fuimos a tomar un taller con Jeff Johnson. Ese fue en el Encuentro de Teatro del Interior. Que fue para llevar El Hombre Sin Adjetivos. En el 2015. Entonces sí fue un proyecto muy rico en todos los sentidos. ¿Has hecho teatro también? Bueno, has hecho teatro y ya lo hemos estado hablando con Alberto Fabián, luego evidentemente con Perro Bravo y también con con Perro Bravo, con Alberto Fabián, con Dionisio, pero también has hecho teatro con Ramiro Daniel, has hecho teatro con Alejandro Balcázar, Alexa Mosqueda, Ramiro Daniel, Amanda. No te vayas a enojar, Amanda. Se nos fue tu apellido, Amanda.
Amanda de Versus Danza, teatro. Muy bien. Ahorita ella trabaja mucho con Melissa y hice teatro para niños con ella. ¿Cómo eliges un proyecto? ¿Cómo dices voy? Que evidentemente con Dionisio es diferente porque Dionisio eres parte pues, de los que dirigen el grupo, pero ¿cómo si alguien te invita y no es Dionisio, cómo dices, ah, ok, si le entro o no le entro al proyecto? Mira, casi nunca me ha tocado rechazar un proyecto. Regularmente, o sea, primero veo mi agenda que la de Dionisio está a salvo, ¿no? Porque primero es Porque Dionisio. primero es Dionisio, ¿no? Pero aparte con toda esta gente que ha venido haciendo teatro, ha sido como en momentos. No ha habido un momento en que se cruce y tenga que decidir. Ah, bueno, Ramiro sí, Ramiro se cruza cuando ya empecé a hacer con él, sí, ya teníamos Dionisio. Pero sí nomás le pedía que no se cruzaran los montajes. Y creo que han solo sido 2 o 3. Entonces, pero sí, decidir, no me ha tocado decir en este no. Lo rechazo, no quiero. Sí, bueno, alguna vez con alguien sí dije, no vuelvo a un ensayo. Ok, no vamos a decir nombres, no vamos a decir nombres, ahí quedamos. ¿Cuál ha sido tu mejor noche en el teatro? Ay, qué difícil. Qué difícil. ¿En una función? Sí, no, bueno, en una función y luego tal vez no, en una no función, no sé. Mira, yo creo que fue la noche en que presentamos Cartas al Divino Preso en Lagos de Moreno. ¿Por qué? No sé, siento que esa función fue mágica. Y me acuerdo perfecta, porque no me acuerdo así de toda la obra como sucedió en escena, ¿no? Pero hubo un momento en que, no sé si te acuerdas, que había una canción de María Victoria que la cantaba. Y me acuerdo que me acerqué al proscenio y la empecé a cantar y todo el teatro callado y porque se alcanzaba a ver muy iluminado. Y pues escuchó la voz hasta arriba y toda la gente así y luego pues el cierre fue muy bonito. Creo, bueno, esa es dentro de una obra de teatro. Tienes como una noche muy especial que no necesariamente hayas estado sobre el escenario. Cuando nos nominaron en Guadalajara para mejores actores. ¿Qué recuerdas de esa noche? Estábamos pues es que lo que pasa es en que, el Foro de Arte y Cultura. Sí, si no o sea, porque fuimos a presentarla y fue en esos mismos días del encuentro, ¿no? Sí, fue unos días O sea, después de la presentación. Y 1 o 2 días después fuimos al cierre. O sea, ya habíamos ido a miles de cierres después de presentarla y pues en Guadalajara era y nomás ir a ver qué presentaban al final, ¿no? Que ganaran los de Guadalajara. Ajá, que ganaran y a ver el show que daban en la última obra. Muy buenos. O el último show, porque luego hacían cosas de circo en muestras de teatro. Y pues íbamos a eso. Entonces de repente los tres así de, no, pues que primero Omar. Y yo, no manches. Mejor actor de reparto. Y yo, nominado Omar Luciano. Y luego Samantha. Mejor actriz, nominada Samantha Dueñas. Y yo dije, no manches, ¿dónde la vino? ya me voy a sentir mal. No es cierto. Yo estaba así como, y tras Juan Carlos. Sí. No, pues es que no. O sea, vamos, ya tenía muchísimos años que no sucedía algo así. Sí, y aparte los 3 actores sobre escena nominados. La verdad sí fue una noche muy especial. Fue el año que ganó Puerco Espín. Ajá. Fue el año que ganó Puerco Espín. Era la del carrusel, ¿no? Que era la del carrusel y que de hecho el premio a mejor actor y mejor actriz no lo ganó. Curiosamente, fue muy curioso. Sí, Yo no he visto Puerco Espín, sé que recientemente la proyectaron en línea, como se ha estado haciendo en estos tiempos, y no la pude ver. Pero mejor actor y mejor actriz lo ganaron ensambles de actores. Ajá. Lo cual tengo mucha curiosidad de ver Puerco Espín, ojalá se me haga. Pero sí, definitivamente una gran noche. Sí, aparte, y el único otro nominado era Mauricio Cedeño. Entonces ya me sentía así. Sí, no, bueno, con las vacas sagradas del teatro en Jalisco, sí, nos rayamos ese día. Recuerdo que yo me aventé un post así súper feliz de las nominaciones y alguien me comentó, ¿pero ganaron? Digo, no, ¿pero por qué están tan contentos? Digo, porque de verdad las nominaciones, las 3 actores nominados, fue un gran logro para nosotros. Creo que sé lo que me vas a contestar. ¿Cuál ha sido tu peor noche sobre el escenario? Ay, no me vas a repetirla. En Guadalajara también. Uy, sí.
Cuenta, ¿qué Es era? que ¿Cómo fue? horrible. Nada, tuve una, ¿cómo se llama? Una sustracción alien, ¿o cómo se llama? Sí, te llevaron los Ay, extraterrestres. sí, me agarró un extraterrestre y luego me escupió como a los minutos. Estaba yo en las anécdotas del miembro. Una función en la casa suspendida que ya no existe. Ajá, ya no existe ese lugar. Y no recuerdo qué monólogo era, eran como 5 o 6 monólogos, pero había 2 monólogos que se parecían mucho. Entonces yo estaba en uno y me acuerdo que antes de la función andaba en chinga yo, andaba necesitamos vino, estaba yo poniendo un telón, andaba ahí de tramoya, y entonces andaba a las carreras. Ya para cuando estaba listo, pues entré directo al escenario y ya nos habían puesto el vino que había encargado. Y entonces le doy un trago, traía sed, y era espumoso, y yo sentí la espuma. Y yo, ¡ay, se equivocaron! No era tinto. Y entonces, pues ya ahí entré distraído, ¿no? Y entonces empieza el monólogo y lo empiezo a tirar, y de repente, blanco. Mi mente así en blanco, pero no de que tú sientes que se te olvida algo, no. Veía blanco. O sea, veía blanco. Literal veía blanco. Y luego abro los ojos y veo al público que me está viendo así. Y yo, ¿en qué me quedé? ¿En qué me quedé? Digo, en siempre me pasaba como esa lagunita de pensar si era el otro monólogo. Dije, y lo retomé. Pero yo no sé en qué momento lo retomé, que no había hilación. Entonces la gente así de, una mujer en la primera fila así de, ¿qué? O sea, escuché el sonido de, ¿qué? Y yo, pues ni modo, pues ¿qué hago? Pues, ¿para dónde me regreso? Pues no sabía dónde. Y así, y lo peor de todo es que de ahí, todo lo que hacía, el público me lo tomaba mal. O sea, el público me odió como no tienes idea. Porque traíamos una dinámica entre los actores de jugar un poco con el texto, de que si te tocaba a ti, te hacía una broma, o me preguntabas algo y te contestaba con una broma, fuera del texto y todo esto. Y entonces hubo un momento en que el otro actor, él sí se equivocó y se paró para decir su monólogo y seguía yo. Y yo también me paro y le digo, sigo yo. Y entonces me dice él, no, sigo yo. Y yo, no. Y la gente, Ya, era tu culpa. Y era mi culpa. O sea, Porque me paro a decir el monólogo y la gente ya molesta conmigo. Porque quité al otro. Evidentemente yo estaba en esa función y sí, yo creo que nunca he visto que un público castigue a un actor como te castigaron a ti esa noche. Y sí. Pues ni modo. Debió haber sido terrible para ti internamente procesar porque aparte, pues los otros dos que ejecutábamos monólogos, pues de cierta manera nos respondía la gente, pero ya contigo la gente se endureció muchísimo. Ya, entonces ya les decía los monólogos y yo me reía de mis chistes. Entonces te sacabas. Sí. Tú solito te festejabas el chiste. No, bueno, sí. La Casa Suspendida, este espacio que ya no existe en Guadalajara y que espero que no sigan desapareciendo espacios de teatro en Guadalajara ni en Puerto Vallarta con todo esto que estamos pasando. Bueno, esto se llama Juan Pata Salada, entonces tengo que preguntarte, el día que tú te quieres relajar aquí en Puerto Vallarta, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Cuáles son tus lugares favoritos? Tengo, bueno, mi favorito, bueno, es más que no es Vallarta, es Yelapa. Sí es Vallarta, es no, municipio que sigue, ¿no? Sí. Pero bueno, me gusta mucho ir allá y quedarme un día o dos, así. Y pues sí, la playa con los amigos. ¿Comida? ¿Qué comes? ¿Qué te gusta que sea como muy vallartense o lugar muy de aquí de Puerto Vallarta? Me gusta mucho el aguachile, mucho. Y me gusta ir mucho a Barracuda, ¿sí lo ubicas? Sí. Está a un lado el Solar y Barracuda, y me gusta mucho ir a la playa. Están en el centro, de hecho, son del centro de Puerto Vallarta. Creo que es Colonia 5 de diciembre ahí Ajá, todavía. Sí, es 5 de diciembre. Pero sí, los ubico los dos.
¿Qué sigue, Juan Carlos? ¿Qué sigue en el teatro? Bueno, no hemos hablado de tu parte de arquitecto. Trabajas, estás en una empresa donde laboras y construyes. Sí, trabajo para ME Arquitectos. Tenemos desde el 2012, más o menos lo mismo de Dionisio. de Dionisio. Somos poquitos personas y bueno, venimos construyendo desde la Emiliano Zapata y ahora aquí cerca de mi casa en Versalles. Y pues ahí vamos creciendo poco a poco también. Bien. ¿Y en el teatro qué sigue? En el teatro, pues estoy dirigiendo una obra que se llama Amigas Desgraciadas. Son 5 amigas, que bueno, por ahí anda un documental por si lo quieren ver. Sí. Igual ahí les deja los datos. Les voy a dejar los datos del canal de Grupo de Teatro Dionisio aquí en la caja. Ahí, bueno, encontrarán de qué trata la obra y qué va todo eso, pero es un proyecto muy bonito con 5 actores que hacen a 5 amigas. Muy padre, muy popero. Es de dramaturgia del argentino Hugo Daniel Marcos. Sí, y bueno, con Dionisio lo que sigue también es Divas de Rancho, que tenemos funciones en octubre, que va a ser Divas de Halloween o algo así. Y luego tenemos con Dionisio también Drácula, el ósculo de Drácula. Así es. El ósculo de Drácula, que es una adaptación de un monólogo conocido. Sí, Drácula gay. Ajá. Y es una adaptación totalmente, pues. Es una versión libre, realmente. Sí, como... Ay, se me fue. Se me fue lo que te iba a decir. Bueno, estamos trabajando en Drácula, por ahí va a ser muy musical, va a ser cabaretoso. Cabaretoso, exactamente. Y con otros grupos no te sabría decir, por ejemplo, con Princesas, que probablemente va a seguir, pero no sabemos cuándo. Esperemos que pronto, porque es una obra muy divertida. Sí, y es una obra que la han seguido pidiendo a pesar de los pesares. Y bueno, ahorita todo el mundo necesitamos diversión, por eso la han estado pidiendo. Pero bueno, con Dionisio sí hay proyectos ahora para finales de octubre y evidentemente con todas las adaptaciones que se tengan que hacer. Sí, pues te digo, amigas, entrando el año, espero. Y también tenemos ahí una guardada que es, no hemos hablado de ella, se me va el nombre también. No sé cuál es la guardada. La que tú diriges. La que yo dirijo. Estoy perdido. Él la dirige. Y yo la dirijo. Para que vean que sí tengo muy mala memoria. La del periódico. La del periódico, por supuesto. El Destripadero Verás. El Destripadero Verás. Dramaturgia de Jorge Fábregas, de Guadalajara, Jalisco. Que sí, claro, la vamos a retomar porque quedó pues inconclusa la temporada y todo lo que queremos lograr con ella por obvias razones, pero... Se me confunden mucho luego el título del Hombre sin adjetivos y el Destripadero Verás. Que de hecho no me acordaba porque estaba pensando yo en un estreno. Ese no es un estreno porque ya lo estábamos presentando. Pues el estreno es El Ósculo de Drácula. El Ósculo de Drácula, ese sí es estreno y viene para noviembre. Sí. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, un placer platicar contigo. Espero que no salgan... No, estuvimos ligeros, no hablamos mal de nadie. No, tanto. Debimos hablar mal de alguien. Hay que hablar mal de alguien. ¿De quién hablamos mal? No, muchas gracias por invitarme. No esperaba que fuera tan pronto porque yo sabía que tenía que invitarme algún día, pero como era para patas saladas, dije, bueno, ya soy. Exacto. Pero no sabía cuándo iba a suceder. No esperaba que tan rápido, pero pues muchas gracias. El segundo, la vida, así es, la vida se encarga de acomodar fichas. Y ya luego platicaremos por qué estamos diciendo esto de las fichas y de la acomodada. Pero yo feliz de que seas el segundo invitado. Muchísimas gracias por haber visto la entrevista. Denle like, compartan, sigan al canal. Vean todos los enlaces que les pongo aquí abajo porque es información de cosas que hemos estado hablando, del teatro de Puerto Vallarta y de lo que nos rodea. Muchísimas gracias por haberla visto y nos vemos en la tercera entrevista.